Muy buenos días, queridos participantes del curso de Contabilidad y Tributación. Hoy vamos a revisar el documento referido a la contabilización del impuesto a las utilidades de las empresas, el llamado PAC número 41, que es un pronunciamiento de auditoría y contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Como ustedes saben, este es su contenido, concepto y objetivos, definiciones, contabilización del IUE, utilización de las cuentas contables específicas, contabilización del IUE determinado por pagar, contabilización del pago del IUE, asientos contables por compensación tributaria, asientos contables por compensación del impuesto a las transacciones, ajustes, vigencia del pronunciamiento y sanciones. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el documento. Este documento, como se puede observar, es pues ya bastante antiguo, ¿no? Tiene sus años, pero sigue vigente. Menciona acá el año 2001. En cuanto hace a los conceptos y objetivos, dice la contabilización del IUE es una necesidad que el Consejo Técnico Nacional en Auditoría y Contabilidad decidió satisfacer con la presente norma, la misma que trata de procesar contablemente las disposiciones legales tributarias desde la óptica de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En cuanto a las definiciones, acá señala que el IUE es el resultante de aplicar esta alícuota del IUE, resultante de la utilidad contable aplicando los ajustes y adecuaciones estipuladas en el decreto reglamentario 24013, además de efectuar la compensación con pérdidas de gestiones anteriores si existieran. 3. Impuesto a las transacciones pagadas por anticipado. Es la cuenta contable utilizada para registrar el monto del IUE, o el mismo que servirá para compensar los valores del impuesto a las transacciones generados en el mes posterior al pago hasta su extinción o fecha de efectuarse el próximo vencimiento. Esta es la cuenta que vamos a utilizar, ¿no? Según el PAC 41, para efectuar la compensación con el IT. Luego tenemos el punto 4, ingreso diferido tributario. Es la cuenta contable utilizada para registrar el valor pagado del IUE, monto considerado como un ingreso diferido, hasta realizarse la compensación con el impuesto a las transacciones. Entonces, la cuenta es una cuenta de ingreso diferido. Entonces, es un pasivo, ¿no? Otra, ingreso por compensación tributaria. Es la cuenta contable de ingreso que acredita los valores de las compensaciones del IT. En este caso, igual, acredita esos valores de las compensaciones del IT. Crédito tributario corresponde al monto del IUE pendiente de compensar con el IT. En relación ahora a la contabilización del impuesto a las utilidades, menciona acá en el punto 7 que el IUE debe afectar directamente a los gastos de la gestión, restando por tanto a la utilidad de la gestión en la que se generó. Se expondrá en el estado de ganancias y pérdidas después de obtener la utilidad antes de impuestos y deducir las reservas legales o estatutarias. Esto es muy importante, ¿no? Porque acá nos está mencionando que vamos a hacer impactar, ¿no es cierto? Ya que vamos a registrar, como dice ahí, directamente debe afectar a los gastos de la gestión, el impuesto a las utilidades, a la gestión que corresponda y se va a exponer en el estado de resultados. Después, dice, de obtener la utilidad antes de impuestos y deducir las reservas legales. Ese es un buen punto que hay que considerar. Otro punto menciona acá que la aplicación de la presente norma de contabilidad requiere que los estados financieros al cierre de la gestión muestren en sus cuentas de balance el crédito tributario, si es que existe, utilizando las cuentas y consignando los siguientes saldos.
Por ejemplo, esta dice cuenta impuestos a las transacciones pagados por anticipado, cuyo saldo será igual al saldo al valor del contribuyente consignado en el formulario respectivo correspondiente al mes anterior del cierre de gestión, siendo este monto el saldo pendiente de compensación en los registros de la administración tributaria. Entonces, ese es un saldo a favor del contribuyente, correspondiente al mes anterior del cierre de la gestión, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de diciembre, será de noviembre, siendo este monto el saldo pendiente de compensación en los registros de la administración tributaria. Ingreso diferido tributario, esta cuenta que será igual al saldo al favor del contribuyente, consignado igual en el formulario correspondiente al mes de cierre, y este monto representa el saldo del crédito tributario que a la fecha de cierre efectivamente tiene la empresa. Ese saldo del crédito tributario que tiene la empresa. Ahora, contabilización del IVA determinado por pagar. Determinada la utilidad imponible señala al cierre del periodo fiscal en aplicación de las normas legales de carácter impositivo, se obtendrá el IVA, el mismo que será contabilizado con débito a una cuenta de gasto y abono a una cuenta de pasivo, IVA por pagar, ¿cierto? Eso es algo que hacemos normalmente al cierre cuando se determina ya el impuesto a las utilidades. Gasto contra un pasivo. Este asiento deberá efectuarse al cierre de cada gestión fiscal. Eso es lo que me señalaba párrafos arriba, ¿no es cierto? Donde decía que debe impactar, debe registrarse ese gasto en el periodo correspondiente. Y estamos viendo que aquí se ratifica, ¿no? Que se está contabilizando en el año correspondiente contra un pasivo, ¿no es cierto? Bueno. En relación a la contabilización del pago del IVA, a la fecha efectiva del pago del IVA, que, bueno, como ustedes saben, se tiene hasta 120 días posteriores al cierre de la gestión, se registrará el importe pagado, deducidos intereses y multas si las hubiere, y las siguientes cuentas. Cargo, o sea, se va a debitar el pasivo, IVA por pagar, contra un abono que es banco. Muy bien. Y cargo, impuesto a las transacciones pagado por anticipado, ¿no? Este era una cuenta, aquí estamos arriba, impuesto a las transacciones pagado por anticipado, que decía aquí arriba, aquí, este, es la cuenta contable utilizada para registrar el monto del IVA, el mismo que servirá para compensar los valores del IT generados en el mes posterior al pago hasta su extinción o fecha de efectuarse el próximo vencimiento. Esta es la cuenta que se está utilizando al debe, y al haber esta, ¿no? Ingreso diferido tributario es la cuenta contable utilizada para extraer el valor del IVA, valor pagado del IVA, monto considerado como un ingreso diferido hasta realizarse la compensación con impuesto a las transacciones. Entonces ahí tenemos ingreso diferido tributario, perdón, aquí impuesto a las transacciones pagado por anticipado contra ingresos diferidos tributarios. Bueno, eso ya se pone el monto, el importe, ¿no es cierto? A cualquiera que fuere, 5.000, 15.000, 20.000, igual en los dos asientos estará el mismo importe. Luego, los asientos contables por compensación tributaria. Determinado el impuesto a las transacciones por pagar del mes en cuestión, al final del mes se efectuará el siguiente asiento, dice. Entonces, ingreso diferido tributario contra ingresos por compensaciones tributarias. El monto de los ingresos por compensación tributaria es igual al cargo a gastos por concepto del IT efectuados en el mes, en caso de que se compense en la totalidad. Entonces acá ya estamos empezando, ¿no?, a utilizar, como dice acá, ingreso diferido tributario. Como verán, aquí era abono y aquí estamos debitando.
¿Contra qué? Contra esta cuenta ingresos por compensaciones tributarias. Entonces, aquí, ¿cuál será la naturaleza de esto? Ingresos por compensación tributaria es la cuenta contable de ingreso que acredita los valores de las compensaciones del ITE. Entonces, cuando ya empezamos a compensar el impuesto a las transacciones, ya utilizamos estas cuentas. Ingreso diferido tributario lo debitamos contra ingresos por compensaciones tributarias. Y como dice acá, asiento contable por compensación del impuesto a las transacciones por pagar, porque sabemos que se ha debido registrar en el mes posterior, ¿no es cierto? Ya para compensar al cierre, al pago del impuesto a las utilidades, se ha debido registrar lo que corresponde, ¿no? IT contra IT por pagar, ¿cierto? Pero en este caso, lo que estamos viendo acá, que el impuesto a las transacciones por pagar ya está empezando a compensarse. Estamos viendo el cargo aquí, impuesto a las transacciones por pagar. Estamos debitando la deuda para justamente no pagar, no sacar el dinero del banco. ¿Contra qué? Contra impuesto a las transacciones pagadas por anticipado. Esta cuenta, impuesto a las transacciones, que la observamos aquí, estaba como debe, impuesto a las transacciones pagadas por anticipado, ¿cierto? Y empezamos ahí a disminuir el monto que estaba acá, incluido. Impuesto a las transacciones pagadas por anticipado. Para su aplicación, el Consejo Técnico dice hará los ejemplos prácticos pertinentes. Entonces, bueno, esa norma ya fue aprobada, etcétera. Y evidentemente esto es pues muy interesante, ¿no? Porque se va registrando con estas cuentas. Entonces, lo que hay que hacer ahora son ejemplos. Ejemplos de la aplicación de este PAC 41. Bueno, en este ejemplo vamos a ver un resumen de los dos procedimientos de exposición de la contabilización del impuesto a las utilidades y su compensación con el impuesto a las transacciones. A continuación dice, se presenta un resumen de las dos formas de proceder a la contabilización del impuesto a las utilidades y su compensación con el impuesto a las transacciones. Cargar a una cuenta de balance general de impuesto a las utilidades de las empresas anticipado, cuando el impuesto a las utilidades de las empresas es menor que el impuesto a las transacciones. Primero, estamos viendo este ejemplo. Cuando el IVA es menor que el IT, recomienda contabilizar, diferir el cargo del IVA en una cuenta impuestos a compensar del balance general de la gestión y reconocer en el estado de resultados del ejercicio siguiente mediante el impuesto a las transacciones al momento de compensar el IVA con el IT. Acá el ejemplo. El impuesto a las utilidades de las empresas por 2006 es de 10.000. El IVA determinado por la gestión 2006 será pagado el 30 de abril de 2007. El impuesto a las transacciones será de 3.000 mensual en 2007. No existen saldos por compensar de la anterior gestión 2005. 31 de diciembre de 2006. El impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, ahí estamos viendo 10.000 contra impuesto a las utilidades por pagar. Es la forma que más se utiliza, ¿no? La que más se utiliza utilizando estas cuentas. Impuesto a las utilidades de las empresas por compensar como activo contra impuesto a las utilidades por pagar. Luego, tenemos acá el IT contra IT por pagar, 9.000, y el IT por pagar contra banco, 9.000. Ahora, tenemos aquí los impuestos a las utilidades por pagar por un monto de 10.000 contra banco, 10.000, ¿cierto? Entonces estamos ya
pagando aquí nuestros impuestos a las utilidades. Y aquí tenemos impuesto a las transacciones, 3.000, contra impuesto a las transacciones por pagar. Ya estamos registrando los asientos correspondientes al mes de abril. Y impuesto a las transacciones por pagar en mayo, 3.000 contra banco, 3.000. Hasta ahí estamos pagando. Pero ¿qué pasa luego? Impuesto a las transacciones, 3.000 contra impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, 3.000. Entonces, ya tenemos acá primero este registro de los 3.000. Y en cuanto hace al 30 de junio, tenemos impuesto a las transacciones contra impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, otra vez 3.000. Entonces ya estamos utilizando esta cuenta, impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, que lo teníamos aquí arriba. Aquí. Impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, 10.000. Y ya estamos utilizando aquí. Hemos utilizado 3.000. Otra vez aquí, otros 3.000. Y en julio, otra vez aquí, otros 3.000. Y en agosto, porque ahí ya tenemos 9.000, ¿no? Ya tenemos 9.000. Solamente nos quedaría 1.000 nada más, ¿ok? 1.000. Entonces, bueno, pues ya definitivamente ya con los 1.000, acá tendríamos impuesto a las transacciones, ¿no? A las utilidades por compensar solamente nos quedaría 1.000. 1.000, ¿no es cierto? 1.000. Y aquí tendríamos impuesto a las transacciones por pagar, 2.000. Y aquí el IT sigue siendo 3.000. Aquí hay un error. Ahí es 3.000. Ahí es 3.000. ¿Sí? Y hasta ahí ya se ha agotado, ¿no? Lo que teníamos para compensar. Ahora en septiembre ya no tenemos para compensar. Ya directamente es impuesto a las transacciones contra impuesto a las transacciones por pagar, 3.000. Y luego impuesto a las transacciones por pagar contra banco. Hasta ahí. Este es el más sencillo de la forma de registro de la compensación del IVA utilizando esta cuenta impuesto a las utilidades de las empresas por compensar como un activo. Aquí lo hemos visto aquí arriba. ¿Cierto? Aquí. Contra el IVA por pagar, luego el IVA por pagar contra banco, ¿no es cierto? Ya se ha pagado el impuesto a las utilidades de las empresas, pero tenemos esta para compensar. Impuesto a las utilidades de las empresas por compensar. Luego aquí se paga ya. Así es. Entonces, luego tenemos aquí otro ejemplo. Este es cargar una cuenta de balance general y el impuesto a las utilidades de las empresas anticipado. Cuando el IVA es mayor que el IT, recomienda contabilizar diferir el cargo del IVA en una cuenta de impuestos a compensar del balance general de la gestión y reconocer en el estado de resultados del ejercicio siguiente mediante el impuesto a las transacciones en el momento de compensar el IVA con el IT. Acá tenemos empresa comercial, el impuesto a las utilidades de las empresas por el 2006 es de 40.000. El IVA determinado por la gestión 2006 era pagado el 30 de abril de 2007. El impuesto a las transacciones era de 3.000, mensual en 2007 y 2008. No existen saldos por compensar de la anterior gestión. Ahí tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, 40.000, contra impuestos a las utilidades por pagar, 40.000. Y bueno, acá tenemos ya en febrero, marzo, impuesto a las transacciones contra impuesto a las transacciones por pagar. Sí, eso se ha registrado. Y como decía acá en el ejercicio, 3.000 mensual. Ahí ya tenemos los pagos que se han efectuado enero, febrero, marzo, 9.000. Impuesto a las transacciones por pagar contra banco. Eso se ha hecho en los meses correspondientes. En cada mes 3.000. Luego, el 29 de abril de 2007 tenemos impuesto a las utilidades por pagar, 10.000. ¿Sí? 10.000 contra bancos. Y tenemos acá impuesto a las transacciones contra impuesto a las transacciones por pagar, 3.000.
de abril, impuesto a las transacciones por pagar contra bancos 3.000. ¿Ok? Aquí, impuesto a las utilidades. Bien, aquí tenemos impuesto a las utilidades por pagar, ¿ya? Muy bien. Aquí creo que el tema es el impuesto a las utilidades de las empresas será pagado. Ya, muy bien. No existen saldos por compensar. Seguiremos aquí. El impuesto a las transacciones con impuesto a las utilidades por compensar es 3.000. Aquí es otros 3.000, otros 3.000. Estás compensando. Aquí tienes otros 3.000, ¿cierto? Y del 30 de septiembre al 30 de abril tienes 24.000. ¿Ok? Entonces aquí tenías 1, 2, 3, 4. Necesito 12.000. 12.000 más 24.000. 36.000. 36.000. Y el 30 de abril de 2008 tenías, bueno, 4.000, básicamente, que no has compensado, que ya no te ha dado para compensar. Entonces, lo que haces es impuesto a las utilidades no compensado, ¿sí? Impuesto a las utilidades no compensado, contra impuesto a las utilidades de las empresas por compensar, y ahí cierras esos 4.000. No has utilizado esos 4.000, ¿cierto? Y aquí tenemos este gasto, impuesto a las utilidades no compensado, obviamente que es no deducible, y con eso cierras. Lo único acá es este error, ¿no? Impuesto a las utilidades es 40.000. Y aquí también es 40.000. Eso es lo que se ha pagado. 40.000 bolivianos se ha pagado y has ido compensando. Y bueno, hasta ahí tenemos dos ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo más y tenemos otro ejemplo más que vamos a desarrollarlo en clases. Bueno, estos son otros dos casos que los vamos a desarrollar en clases y hasta aquí serían, bueno, estos 20 minutos de la contabilización del IUE y la compensación, sobre todo del impuesto a las utilidades de las empresas. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo esta noche. Hasta luego.